Buenas tardes, gracias por estar en este acto que hacemos en la memoria de Carlos Rincón. Gracias, Gerda, por estar aquí. Gracias por hacer este viaje y todos los viajes que espero siga haciendo, porque usted es la memoria de él. Yo alguna vez dije que eran los ojos y que eran las manos y que era todo, porque muchas veces uno sabía que los correos electrónicos pasaban primero por usted y luego el regreso de esos correos también pasaban por usted. Y en las últimas semanas sé que trabajando en esos 2 volúmenes que usted quería tener ahí, porque según me dijo Carlos, no se entendía sin los libros y era mejor estar al lado de él, pero con sus libros, son los 2 últimos volúmenes que trabajó para el Instituto Caro y Cuervo. Poco antes de morir todavía estábamos recibiendo correos con correcciones y usted terminó de hacerlas. Y descubrí algunos errores. Y descubrirá más, porque trabajar así fue muy complicado. Gracias, y a ver. Bueno, yo estoy tan emocionada que no voy a hablar mucho, pero voy a agradecer a Carmelita, al Instituto Caro y Cuervo, que me invitaron a venir a Colombia por primera vez sola. Ese es un viaje a doble filo, de dolor y de alegría, de ver a tantos amigos queridos. ¿No? ¿Se oye ahora? Sí, de tantos amigos queridos, y además también ver el segundo tomo, que prácticamente es el último ensayo, el último trabajo de Carlos, porque escribió esa introducción al segundo tomo con un afán, con una alegría y con investigaciones en todas partes, porque eso sí me dio a veces mucho dolor. Tenía algo que pensaba que no le quedaba mucho tiempo. Y lo que también me llamó siempre mucho la atención, que escribió esa introducción al segundo tomo de crítica literaria siguiendo el guión del Requiem de Mozart. Eso fue... Bueno, así que me faltan las palabras. Al mismo tiempo siento que bien que Carlos sigue viviendo en su obra, en sus amigos, colegas, estudiantes como Cristian, que era un estudiante muy querido de Carlos, y como dijo Hernando Telles, que me mandó un poema, está en el cuarto de al lado. Gracias. Aquí hay otro. Si quieres seguir sentada acá, quieres sentarse allá. ¿Atrás me oyen? Bueno, a ver, la niña Constanza Toquica. Entonces, vamos a comenzar con Constanza Toquica. Vamos a comenzar con los museos. Constanza trajo unos catálogos de los cuales les va a hablar. Constanza es historiadora y estuvo haciendo estudios de doctorado en la Universidad Libre de Berlín. Sí, pues hay como 2 tipos de experiencias que me acercaron a mí, a Carlos Rincón, por el azar de la vida. Él llegó como en el 2003 al Museo Colonial y quería investigar los archivos históricos del Museo de Arte Colonial, porque dentro de su proyecto de investigación sobre la memoria cultural de Colombia, pues están los museos como un capítulo especial al que le dedicaría en Avatares de la Memoria Cultural en Colombia, pues 2 partes. Hay como 2 capítulos ahí, uno en el que habla de la década colombiana de los museos, se refiere a 1938-1948, el Museo Colonial es fundado en el 42, y después dedica un capítulo muy denso, muy grueso a la Casa Colonial. Él, yo creo que se sentía feliz en nuestros archivos. Él quería ser curador también. Y también fue curador,
en Confrontaciones, una exposición que hicimos en el 2010 en el Museo Santa Clara. Carlos, yo puedo decir de Carlos y de Gerda que fueron, y que Gerda es, y Carlos también es, porque él está en mi memoria, un padre, un amigo, un Dr. Pater. Tú eres como de mi familia, yo siento que tú eres como de mi familia, pero además alrededor de esa relación humana estrecha, vívida, que se tejió a lo largo de los años, alrededor de 15 años compartimos. Carlos, puedo decir que Carlos, soy testigo que Carlos, a Carlos lo hacía feliz venir a Colombia a trabajar y investigar nuestros procesos culturales, nuestra memoria cultural, pero la realidad le da muy duro. La realidad de nuestro país, la realidad política de nuestro país era terrible. Yo estuve con él y con Gerda en el apartamento de Lisímaco la tarde que ganó el no, por ejemplo, y yo me acuerdo la cara de desilusión de él, y esa es como una reflexión que quiero traer y poner sobre la mesa en este momento entre ustedes, alrededor de Carlos y de la memoria de Carlos, y utilizar, digamos, este espacio para que nos preguntemos críticamente cómo era él y cómo era el pensamiento de Carlos, qué está pasando con el trabajo intelectual en Colombia, que no somos capaces de trascender las aulas académicas para modificar la realidad política y social de nuestro país. Algo no estamos haciendo bien, y me apoyo en la imagen de Carlos y en la memoria de Carlos para que nos preguntemos reflexivamente qué es lo que está pasando con nosotros los intelectuales, con esa potencia y ese trabajo y esa inteligencia que hay, que nos está ganando el mal, que no estamos siendo capaces desde la inteligencia de cambiar la realidad política de este país que está pasando. Eso lo dejo ahí en el ambiente. Y paso a resaltar pues el trabajo de Carlos ya como asesor académico del guión del proceso de renovación del Museo Colonial, que lo hicimos muy de la mano de Carlos, de José Alejandro Restrepo, de Jaime Borja, de un grupo de intelectuales que trabajan sobre la memoria cultural desde diferentes áreas. Y quiero resaltar el gran aporte de Carlos desde su reflexión teórica, basándose en Benjamin y tantos otros de ahí para adelante, Hans Belting, etcétera, tantos otros intelectuales europeos que nos han iluminado desde su teoría y desde su conceptualización los procesos culturales, la interpretación de los procesos culturales de los siglos XVII y XVIII, que fue básicamente el trabajo que realizamos con mi equipo y mi comité curatorial en los museos Colonial y Santa Clara, que para enfocarnos en ese cambio de la memoria cultural y colonial en Colombia. Entonces quiero resaltar como el aporte de él, que fue muy importante por un lado, y por otro lado pues la gran desilusión de como que el camino es muy entusiasta y nos preparamos mucho intelectualmente y estudiamos y trabajamos y hacemos grandes exposiciones. En el 2010 con Confrontaciones, con Carmelita, con Carlos, con Sara y con Laura, hicimos esa exposición para conmemorar el bicentenario del 2010, y hablábamos del 2019 pensando en un desarrollo de la historia que iba a ir de lo peor a lo mejor, y no ha sido así. Yo cuando leo esto me leo con un entusiasmo que no tengo ahora, me leo con desilusión. Entonces eso me lleva a invitarlos a esta reflexión. Creo que ese es el mejor homenaje que le puedo hacer a Carlos y a su memoria. Gracias, Carmelita, por invitarme, y gracias, Gerda, por tu amistad y por tu apoyo siempre,
que hay algo que quiero resaltar en este momento de Gerda, y es que, o de Carlos y Gerda, y es algo que es muy importante, y es que Gerda, o sea, el trabajo intelectual de Carlos, y Carlos mismo lo decía, yo no estoy aquí cometiendo ninguna, no voy a decir nada inapropiado, porque Carlos mismo lo decía, el camino intelectual de Carlos no hubiera sido lo mismo su producción intelectual sin una mujer como Gerda Schattenberg a su lado. Muchas gracias. Bueno, en la segunda parte vamos a escuchar a los estudiantes. Entonces tenemos a Sandra Pedraza. Ella ya nos aclarará el término estudiante en el caso de ella. Sí. Ana María Gómez y Cristian. Cristian, ¿qué se me hizo? Allí ya hay una silla para usted. Bueno, Sandra es profesora, es antropóloga en la Universidad de los Andes. Ana María ya les contará, pero la relación surge en el semillero de jóvenes investigadores del Instituto Pensar. Y a Cristian lo encontré preparando un programa que hice en enero que se llamó Kairos y Ausencias, para hablar de dos personas que se nos habían ido en diciembre, muy importantes para el Instituto Caro y Cuervo. Primero fue Belisario Betancourt y luego Carlos Rincón, las dos personas para el instituto fundamentales, muy importantes. Entonces hice ese programa y haciendo el trabajo encontré una revista que se llama El Cachaco, donde encontré a un estudiante de ese legendario seminario que en los últimos años tuvo Carlos Rincón en estética en la Universidad Nacional de Colombia, y que produjo varios libros, entre ellos uno que tengo por acá, hermosísimo, acá. Gracias, Ana. Sí, el diseño es una belleza. Este libro se llama Fealdad, Gracia y Libertinaje, Estética y Modernidad en el Pensamiento Colombiano. Y acá, al final, encontramos el postfacio, que es uno de los textos más lindos que ustedes pueden leer, de un profesor que hace muy kafkianamente el reporte a la academia, de qué fue montar ese seminario, luchar con todos los problemas de hacer un seminario de 5 años para producir este libro, y para producirlo con personas que nunca habían estado en letras de molde el libro, y quizá por eso se les olvidó poner ahí quiénes eran, para poder saber un poquito más de ellos, de los múltiples autores que están glosando a esos autores a los cuales él le dedicó la última etapa de su vida para hacer una historia intelectual de este país cruzada por la estética, por esa dimensión de la estética, que es una dimensión profundamente política. Y vamos a ver entonces Sandra, Ana María y nuestro cachaco. Gracias, buenas noches, Carmelita. Mil gracias por la invitación. En realidad no sé de dónde sabía de mi relación con Carlos. Yo no soy, o sea, no me reconozco propiamente como una alumna, tengo una relación muy particular con Gerda y con Carlos, y pues tengo que contar un poquito de mi propia vida para poder explicarlo. Yo me fui a Alemania en el año de 1991, 2 años después de la caída del muro, a hacer mi doctorado. El año de 1991, que es también el que menciona Carlos en su cita de la Constitución, pues era un año convulsionado en Berlín. Estoy viendo la escena porque también estaba por esa época. Había una enorme precariedad y carestía en la vivienda, y a raíz de eso pues era dificilísimo encontrar dónde vivir en Berlín. Y en esa situación de buscar dónde vivir, en el primer invierno que empezamos nosotros un periplo inmenso por Berlín, y estábamos en una situación muy crítica, y en el instituto, en el Latin America Institute, en la universidad,
alguien me dijo que hablara con Carlos. Yo no tenía ni idea de quién era Carlos, yo soy antropóloga, estaba en la Facultad de Educación haciendo mi doctorado en una cosa pues que tenía que ver con Colombia, pero digamos en una visión completamente distinta. Así que me acerqué a él, creo que desesperada, porque no teníamos dónde vivir. Y para el verano de 1992, Gerda y Carlos nos ofrecieron un apartamento increíble, que entiendo que era propiedad de Gerda, para los que conocen Berlín, en Köpenick, es decir, al este del este, casi en la última estación del S-Bahn de Berlín. Y ahí pasamos el primer verano, entre pues muchas de las cosas, de los muebles, de los libros de Carlos y de Gerda. Y pasamos el verano en un lugar que rememora algo del pasado colonial alemán, que es un lugar de baño nudista en el Müggelspree, cuando el Spree llega a un lago y tiene una pequeña playa nudista en el río. Ese era el sitio, digamos, ellos tenían su apartamento, antes de que la República Democrática de Alemania se convirtiera en una nota nostálgica, ¿no? Cuando todavía esto estaba muy vivo. Bueno, ahí pasamos ese verano y en medio de las necesidades que teníamos, la segunda forma como yo pues los conocí a ambos fue porque empecé a hacer babysitting de su hija, que es Valeria, que hoy debe tener la edad que yo tenía cuando le hacía el babysitting. Ella no era una bebé, ella era una niña más grande, así que yo me quedaba con ella cuando Carlos y Gerda salían, y se supone que yo debía hablarle en español, pero eso no era una cosa que a Valeria le gustara mucho. Creo que lo más que pude hacer fue algo de bailar con ella. Sí. Bueno, y así conocí algo más cercano de la vida de Carlos y de Gerda. La segunda razón pues es que a raíz de conocerlo y de saber quién era, entonces comencé a ir a su coloquio. En esa época él llevaba su coloquio con Volker Lühr, que es un sociólogo, y ellos tenían el coloquio. Yo tuve que hacer un poquito aquí de arqueología para recuperar mis datos que no tenía muy claros. El coloquio ocurría en el LAI y ahí nos reuníamos diferentes personas. Yo iba porque me interesaba oír los comentarios, y ahí conocí a gente como Jim Franco, con quien él trabajaba, también en casa de ambos. Lo visitaban muchísimos intelectuales latinoamericanos, y yo fui entendiendo a medida que pasaba el tiempo, digamos, lo que estaba pasando. Digamos, se estaban forjando también unos intereses muy concretos en torno de los estudios culturales, y esa es la segunda cosa que le comenté a Carmelita que quería decir. Digamos que tal vez no para todo el mundo hoy en día es clara la influencia que tuvo Carlos en el surgimiento inicial, en los primeros pasos de los estudios culturales en Colombia. Él realizó entonces en el año 96, había estado organizando este primer encuentro que se llamó, un coloquio internacional que se llamó La situación de los estudios literarios y culturales sobre América Latina, y al año siguiente, en el 97, esto ya con otras entidades participantes se convirtió en un evento muy grande. Creo que ahí tal vez nos conocimos con Carmelita, eso fue en el año 1997, en el programa internacional interdisciplinario de estudios culturales sobre América Latina. Yo creo que eso fue una cosa de un impacto enorme. Creo que el impacto todavía lo sentimos hoy. Después de eso surgieron los 3 programas de estudios culturales que hay en Bogotá. Yo creo que Bogotá es una ciudad latinoamericana que tiene más maestrías de estudios culturales. Creo que tuvo una influencia en el desarrollo de un programa que surgió también en la Universidad de los Andes en ese momento, que fue el programa de estudios socioculturales. Y aquí que me encontré también con Cecilia Balcázar, recordamos, digamos, el vínculo de ellos y el esfuerzo académico de formular una idea, digamos, distinta en torno de ese programa. Carlos fue, digamos, para mí una persona, como les digo, que fue muy importante de una manera muy personal, que nos ayudó a sobrevivir con Gerda, sobre todo en los 2 primeros años de la estancia en Berlín. Y como les dije, yo seguí asistiendo al coloquio, y finalmente tanto él como el profesor Lühr se convirtieron en miembros del jurado calificador de mi tesis, así que yo seguí asistiendo y bueno, presentando avances. Eso no es importante, pero pues digamos estuve en esa calidad como alumna, digamos, de él, recibiendo siempre sus consejos. Y a Gerda también siempre le agradecí en su momento
y creo que esto quedó consignado en la versión de mi tesis doctoral, que me ayudó en la corrección de mi primer proyecto, todavía con mi alemán un poquito oxidado, con el que tuve que presentar mi proyecto para aprobación doctoral, y Gerda me ayudó con la corrección. Así que bueno, esos son mis recuerdos de Carlos. No puedo decir que tuve después mucho más contacto con él, lo vi un par de veces, pero pues ahí quedó consignado siempre con sus ayudas, con sus consejos, como les digo, de una manera pues muy personal para mí. Muchas gracias. Gracias, Sandra. El libro resultado de la tesis doctoral sigue leyéndose y sigue estando con los agradecimientos. Y fue un libro también muy importante para empezar estudios de género en el Instituto Pensar. El libro se llama En cuerpo y alma. Y el subtítulo es el que más me gusta. Estudios, ahora se me olvidó, del progreso y de la felicidad. Estudios del progreso y la felicidad, del cuerpo y alma, es un librazo. Ana María Gómez Londoño. Sin destruir el local. Bueno, me alegra muchísimo que hayan pensado en este homenaje, precisamente de todas las mentoras que hicieron parte desde que estábamos siendo jóvenes investigadores en el Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar. Carmelita como una primera gran mentora, Guillermo Hoyos como otro, y los dos presentándome a quien fuera mi Dr. Vater durante todo mi año y mis años en Berlín. Me encanta poder estar acá, pero también con mucha tristeza digo que después de Navidad, el 26 de diciembre, todos los doctorantes lloramos esta gran pérdida, y fue bastante impactante que Carlos Rincón nos dejara. Voy a responder un poco a las palabras de Constanza Toquica, y creo que la semilla, y voy a hacer una síntesis, fue pensamiento meteórico. Esta frase era la síntesis que usamos muchos de los doctorantes para caracterizar la forma de enseñar y pensar con la que el profesor Carlos Rincón nos orientó en Berlín. Meteórico por lo explosivo y veloz, pues era fácil que conectara sucesos y objetos entre Bogotá, Berlín, Pekín de manera simultánea, y así nos presentó el mundo. Por diferentes medios, todos entendimos que ahí estaba enraizada la diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias de la cultura. Si bien las primeras trabajaban con conceptos casi etéreos y intangibles como sociedad, las segundas, las que él enseñaba, abundaban en conceptos materiales y a las formas de investigar como lo hacía y como ahora lo estamos usando muchos de los científicos culturales, como historiador, antropólogo y científico de la cultura, como lo hacía Avi Warburg en su tesis doctoral. Sobre el nacimiento de Venus y la primavera, centró su análisis en el papel de los paños ondulantes de la obra de Botticelli, y a través de constantes comparaciones y conexiones entre épocas y disciplinas diferentes, descifró, como lo hizo Rincón, tendencias de la época. El gesto, el movimiento, la relación entre la mentalidad y todas las expresiones culturales, artísticas y literarias, para demostrar con ello las supervivencias de los conceptos que se proyectaban para entender profundamente el presente. Eso es lo que más me enraiza. Yo lo que tengo es una experiencia muy personal, y me remitiré a un ejemplo de este pensamiento meteórico. Pues nunca se me olvidará cuando, presentándole el segundo capítulo de la tesis, la reinvención de una tradición indígena muisca en el proceso de modernización cultural colombiano, me paró a la mitad y me preguntó: dime qué figuras había y cuántas en el escritorio de André Breton. ¿Cómo era la talla de madera de las patas de su mesa de escritorio? Desconcertada me quedé al trasladarme de Suttatausa a París en seco, y particularmente me puso a entender que me estaba sugiriendo explorar un camino nunca antes recorrido y no visto. Por supuesto, eran las colecciones y los objetos de culto de André Breton, y así como las colecciones que tuve que visitar en el Museo Británico de Londres. Todos sabíamos, todos los doctorantes y alumnos de él sabíamos, que nunca íbamos a recibir respuestas o aprobaciones de los capítulos, sino píldoras de nuevas preguntas.
Investigio, como lo dijo Carmenita, desde que fundó el programa de jóvenes investigadores y lo que nos siguió haciendo Rincón a todos los doctorantes era siga la huella, y nunca quisimos dejar de seguirla porque ahí era donde estaba el desafío más interesante de todos, y con eso resolvíamos la tesis. Si le seguíamos la huella y seguíamos las pistas y hacíamos esos viajes interminables a buscar los archivos más inéditos y más insospechados, porque en ese momento, 2003, entonces desde 2003, la colección, por ejemplo, de Breton había sido desgregada en 7 lugares de París, y para mí era una locura buscarla. Y para mí era una locura reconstruir cuál había sido esa pregunta desafiante. Finalmente, el Pompidou y el Museo de Artes Primeras, el Quai Branly, pudo ayudarme a descifrar cuáles eran las pistas de terminar esa investigación. Anabel Contreras y Beatriz Pantin, otras doctorantes, quienes recabaron parte de sus ensayos y análisis acerca de la novela en literatura y con quienes hablé hace poco, en teorías poéticas, localizaciones latinoamericanas y globalización cultural, me indicaron que la insistencia más preeminente a todos los estudiantes radicaba en decirles estar despierto al mundo para reaccionar como lector atento. Invitaba a que cada estudiante fuera inter y transdisciplinar para que usaran las herramientas teóricas más actuales, y debíamos leer científicos, teóricos de la ciencia, neurólogos de la memoria, neurobiólogos de la memoria, antropólogos, filósofos, poetas, artistas plásticos, sociólogos y críticos literarios. Ir obviamente a todas las exposiciones de arte, y en eso estoy muy de acuerdo con Gerda, porque tuvo mucho interés en ser curador, pero además también yo siento que era un artista plástico impresionante, y eso lo demuestro siempre en su forma de pensar y de conectar un pensamiento estético en todo lo que viví. Básicamente lo que nos propuso era estar en una comunidad intelectual de vanguardia del mundo. No solamente vivíamos en Berlín, donde podía pasar todo y era una capital mundial, no solamente del posconflicto, sino que definitivamente era el lugar donde él nos ponía en contacto con el mundo. Eso es lo que más recuerdo. Para León Felipe Cubillos, quien hizo su doctorado en sociología entre 2002 y 2006 y hoy es profesor de ciencias ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira, era feliz de encontrarse que en un centro latinoamericano de investigación tan prestigioso encontrar que el prestigio lo había forjado también un colombiano, que era un sabio y erudito al mismo tiempo. Una biblioteca viva, como me comentó, al excusarse que no podía venir a este evento. ¿Y gracias a qué? A que como él, así como gran parte, y encontramos cuando los doctorantes nos reunimos precisamente para hacer mención en este lugar, en su memoria, nos encontramos que hoy en día las trayectorias intelectuales se han partido por la mitad. Están aquellos que quieren y continúan en la academia y que son científicos académicos, y aquellos que, como Pedro León, como Beatriz Pantin, como yo, estamos siendo activistas y haciendo innovación política. Entonces creo que ese split lo da un pensamiento meteórico, y otros que usamos esos para intervenir desde Berlín, donde hay también otro input, que es el hecho de hacer arte en acción, y donde está el Instituto de Belleza Política, para la belleza política, que es posterior a otro pensador que curiosamente, después de trabajar con las categorías que Rincón me enseñó, a Joseph Beuys, uno puede decir, salto también a hacer una nueva función, y hay una fórmula, y es que todo lo que estamos trabajando realmente tenga incidencia pública. Aquí yo quiero decirles que eso es lo que hemos hecho. El 50% de los que pasamos a ser no solamente directores de políticas de formación, como fue mi caso,
viceministra de Empleo, y como hoy en día que hago parte de la creación de un movimiento cultural de innovación política para Bogotá que se llama Activista. Eso lo dejamos, y lo dejamos también en conversación con otras personas que hacen parte hoy de esta memoria y que hoy en día también se dedican a lo que tú decías, a poder pensar los problemas del presente y a generar, acá yo tengo algunas de las cosas que decía Rincón, uno de los activistas, decía: Rincón me ayudó a pensar en la siguiente proporción para mi acción en el presente: 30% para analizar los problemas, 10% para definir un reto, 20% para establecer un método y 40% para dedicarme a hacer filosofía política. Gracias, Carlos. Hola. Hola, Cristian. Filósofo de la Universidad Nacional. Yo conocí a Rincón porque pues él fue profesor allá. Yo estaba, cuando él llegó a la carrera, cuando él empezó a dictar clase, yo estaba medio desesperado y me iba a cambiar de literatura, porque básicamente estaba sepultado en las complejidades de la lógica formal. Y cuando apareció fue Carlos, fue como, ok, me voy a quedar en filosofía. Y fue como, wow, eso también se puede hacer en filosofía. Yo no había abierto este libro, pero voy a leer la mitad del primer párrafo porque es, o sea, aquí está Carlos, o sea, Carlos era así todo el tiempo, era insufrible muchas veces. No podías hacerle una pregunta directa porque respondía con un contexto histórico inmenso. Y lo peor es que uno creía que no tenía nada que ver con lo que pasaba, que no tenía nada que ver con la pregunta que hacía uno, pero después si uno seguía las pistas se daba cuenta que eso de lo que le estaba hablando determinaba la pregunta que uno estaba haciendo. En 1961, durante la guerra propagandística entre el campo socialista y el bloque occidental, las hazañas técnicas y artísticas protagonizadas por soviéticos muy jóvenes, el cosmonauta Yuri Gagarin, el primer bailarín Rudolf Nureyev, consagrado internacionalmente desde la función inaugural del Ballet Kirov en el Teatro de la Ópera de París, servían de ejemplos para demostrar la preponderancia mundial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El opúsculo de The Two Cultures del físico Charles Percy Snow, escrito a partir de la polémica conferencia en el Christ's College del Cambridge University, basada en un artículo publicado 3 años atrás en New Statesman, fue la reacción que mejor caracterizó el impacto que tuvo la noticia del lanzamiento del Sputnik soviético en Occidente. Es un prólogo a un crítico literario colombiano. No sé, pasaba todo el tiempo con Carlos. Era una cosa impresionante. Cuando nos sentamos a hablar sobre el artículo que yo escribí en ese libro que presentó Carmelita, recuerdo, Hernando Telles le tocó a él. me tocó la teoría de la gracia de Hernando Telles. Mi formación en filosofía me había había encontrado ciertas fuentes, Burke, las fuentes como clásicas que hablan del asunto. Cuando me senté a hablar con él, lo que recuerdo es que él estaba haciendo una lista de memoria, o sea, literalmente estaba al lado de su ponimalta, porque siempre estaba al lado de una ponimalta. Se sentó y empezó a escribir, a hacer una lista de las representaciones pictóricas y de las esculturas de las tres gracias, con fecha de creación, fecha de adquisición del museo y el museo en donde estaba actualmente, de memoria, sentado, tomándose una ponimalta. En el departamento de filosofía hay gente brillante, obviamente, pero tú le decías meteórico, pero Carlos era una bomba, era impresionante, ¿no? El profesor Wiki le pusieron. Sí, muchos le decían el profesor Wikipedia. Y era muy curioso porque la forma en que él entraba, como que la forma de abordar las clases de él no era pues la básica que pues, en filosofía estamos como que estamos preparados para
para entrenarnos en el arte del comentario. Eso es lo que hacen en general los filósofos, pues los del pregrado, no sé, maestría o doctorado, supongo que no dice más cosas, pero era súper interesante que lo que hacía Carlos en las exposiciones era dejarnos hablar a nosotros. No nos ponía, hábleme de este texto, no, es como, hay una cantidad, cierta cantidad de temas, que por cierto no eran temas donde hubiera que leer, sino que literalmente hacer una investigación gigante para saber cuál había sido el Armory Show, o quién era Leni Riefenstahl, y se sentaba a escucharnos a nosotros. Algo también increíble de Rincón era que lo que yo he leído de Rincón, él nunca me habló de eso. O sea, era el tipo menos propagandístico, menos autopropagandístico de la existencia. Y es un profesor que tiene una cantidad de libros sobre una cantidad de temas que uno no tiene la más mínima idea. Es una cosa, ese señor era una bibliografía andante, era impresionante. Pero lo interesante es como que no solo te escuchaba, sino que no era autopropagandístico, sino que todo el tiempo era impulsándolo a uno a tomar la senda del comentario que usted hacía en clase. Es como, no sé, alguna vez yo dije que al país, que de niño a mí me había tocado leer una cantidad de literatura como de superación personal que había salido, que parecía norteamericana, era como esos libros que le dicen a uno, en busca de la excelencia, puedes lograr la excelencia personal si te das cuenta como el señor como el dueño de la Ford y el de, no sé, y el de la General Motors Company aumentaron su productividad. Ese tipo de literatura. Y a la siguiente clase él me llegó con una genealogía de esa literatura, de ese tipo de literatura administrativa. Hay una cantidad impresionante, como de 10 o 12 libros que hablaban de ese tipo de literatura y cómo eso había cambiado organizacionalmente Latinoamérica. Y no sé, tú preparaste algo, yo debía haber preparado algo, yo escribí algo para una revista en la que soy el editor. Ahí hablaba de los únicos 3 libros que he podido terminar de leer de Carlos, que son 2 de crítica literaria y uno sobre magia. Este libro de magia es impresionante porque hasta donde tengo entendido, él hizo una entrada a un diccionario de estética de la palabra magia, y creo que este es el resultado. Es señor adoraba Walter Benjamin. Y usted lo adoraba a él y nos toca cortarlo. Menos mal. Nos falta un fragmento. Pero por favor entren a la revista El Cachaco y lean el obituario escrito en la noche del 24 de diciembre, en que esta criatura se tomó toda la noche para recordar a su maestro. Yo creo que eso, y el libro que ustedes sacaron, que está con el postfacio de Carlos Rincón, es lo que todo maestro quisiera tener en la vida, y ustedes lo hicieron posible. Y lo van a seguir haciendo posible, porque me escondieron el libro hasta la feria del libro. Solo lo pude comprar hace unos días porque no fue posible. Era su aporte y lo querían tener. Muchas gracias por estar hoy acá, y por favor entren y vean la revista El Cachaco. Es una nota. Y bueno, vamos con los editores para poder hacer la presentación con Juan Cárdenas de los 2 volúmenes últimos en los que trabajó Carlos Rincón. Sara y Nicolás y Eduardo Arcila se escondió Eduardo. Sí, se escondió. A ver, Eduardo, venga, que aquí hay asiento para todos. ¿Sudó? No. Tembló. Aquí hay otro. Aquí hay uno. En el banquillo. Sí, en el banquillo. Faltaría más. Bueno, Sara, no vamos a presentar a nadie, yo creo que estamos entre amigos.
Yo llegué a Carlos Rincón por dos personas, Sara de Mojica y Guillermo Hoyos. Y Sara llegó con un libro, como tocaba, con Carlos Rincón. Bueno, estoy muy emocionada de escuchar a los estudiantes de Carlos, porque claro, ellos lo vivieron quizás mucho más intensamente que yo tuve que trabajar muchísimo leyendo un montón de cosas también. Y quería comenzar con decir, yo había preparado algo escrito, pero voy a tratar de decirlo. Quería comenzar por decir que mi vida académica en Colombia comenzó con una breve entrevista que me hizo Carlos Rincón. Yo llegué a Colombia en el año 68 y una mañana del año 69 lo conocí brevemente en su despacho de la Universidad Nacional. Era en el Departamento de Filología e Idiomas y yo quería entrar a esta universidad. Yo acababa de llegar y quería entrar como profesora. Me parecía una universidad muy importante, parecía quizás a las universidades donde yo había estado. Yo fui magíster de la Universidad de Harvard en literatura comparada y quería obtener una cátedra en esta universidad, de manera que me presenté a un concurso. Y la última prueba de este concurso era una entrevista con el profesor Carlos Rincón, a quien yo nunca había visto en mi vida y en realidad intimidaba bastante, como todos dijeron aquí. Recuerdo que con mi examen en mano, él lo tenía ahí, me hizo unas pocas preguntas sobre mi formación en literatura comparada, cuál era mi interés en la literatura norteamericana, y finalmente la pregunta decisiva era cuál era mi interés en literatura. Ingenuamente, yo, porque era bastante ingenua en ese momento, era bastante joven, contesté que me interesaba la teoría de la novela, y eso como que le sonó. Entonces me respondió con bastante sequedad, bastante escueto, me dice: queda usted contratada. Y ahí, después de eso, no lo volví a ver. Hubo un gran paréntesis en mi vida que no volví a ver a Carlos Rincón y ni sabía de él, sino un día que empecé a leer la revista de crítica literaria latinoamericana de Cornejo Polar, cuando vi unos artículos y él participaba en unas discusiones grandes sobre historia literaria, etc. Pero a finales de 1995, y les tengo que contar esto porque realmente, pues esos son mis recuerdos, porque estuve muy cerca de él. A finales del 95 hubo un congreso, un seminario de estudios del Caribe en Cartagena, que lo organizó Alfonso Múnera, rector de la universidad, y Carlos acababa de recibir el Premio Nacional de Ensayo otorgado por Colcultura por su libro Mapas y Pliegues, que lo he visto por acá, y preparaba en ese momento el Programa Internacional Interdisciplinario de Estudios Culturales sobre América Latina, que ya se ha mencionado. Y este programa estaba diseñado a 3 años y tendría lugar en 3 ciudades, Cartagena, Medellín y Bogotá, en los años 96, 97 y 98. Este programa tenía una gran financiación que logró la Universidad Nacional, la directora editorial Elba Cánfora y otras universidades, además del DAAD y el Instituto Latinoamericano de la Universidad de Berlín. Cuando me enteré que los teóricos y escritores que conocía solo por sus textos vendrían a Colombia, sentí que volví a la universidad. De alguna manera yo me sentí también alumna y yo me matriculé al lado de Carlos Rincón y decidí seguirle la pista y estar al lado de él todo el tiempo. Yo le dije: mire, yo aunque sea voy a fregar platos, pero yo tengo que ir a ese congreso. Y él me invitó
y él me invitó a dar una conferencia en una mesa con Jim Franco y Beatriz Arlo y toda esta gente. Yo me sentía importantísima. Yo me acuerdo que escribí sobre Salman Rushdie y García Márquez. Para mí esto fue una nueva universidad. Es decir, yo no podía creer que estaríamos sentados alrededor de una mesa con Jim Franco, Carlos Monsiváis, Arcadio Díaz Quiñones, Joao Adolfo Hansen, Raúl Antelo, Rafael Rojas, Silvia Moloy, Beatriz Arlo, y les voy a contar todo esto porque esto era un elenco impresionante. Para mí eso fue lo que me impresionó. Walter Mignolo, Hans Ulrich Gubrecht y muchos más. Además de los colombianos, claro, como Jesús Martín Barbero y otros, y el mismo Múnera, etcétera. En la Universidad Nacional estaba el rector Guillermo Páramo, también Paul Bromberg, yo me acuerdo que participó muchísimo en la organización de estos eventos. Yo pensé en ese momento, porque realmente me deslumbré, que la universidad colombiana por fin se internacionalizaba. Yo realmente reviví con este evento y conocí a toda esta gente y me parecieron maravillosos. Carlos Rincón me ayudó también a organizar un encuentro del Caribe que hicimos en la Universidad Javeriana para conmemorar el año 98, ¿no? La guerra hispanoamericana, y eso fue maravilloso, con la colaboración de Cristo Figueroa. Pero detrás de todo, yo no se lo dije a nadie sino hasta hoy día, estaba Carlos Rincón ayudándome a hacer el programa y la organización de este congreso, donde invitamos a 3 cubanos, como a 4 puertorriqueños y a muchos profesores de historia colombianos. Yo seguía ahí al pie de Rincón y colaborando con él, y él colaboraba conmigo, hasta que en julio del año 2000 fui invitada como investigadora a Latin America Institute de la Freie Universität de Berlín por el DAAD. Enseguida después de estar allá, bueno, yo preparé allá 2 libros que son mis publicaciones que se hicieron en el Instituto Pensar. Pero enseguida, después de terminar eso, había que preparar la conmemoración de los 400 años de la publicación del Quijote, y por ahí veo los 2 volúmenes que yo coedité con Rincón, y tú estabas allá también en la editorial. Hicimos una edición muy bonita, realmente. Y luego, en 2005, se formalizó un proyecto de cooperación internacional de índole interdisciplinaria entre el Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar de la Universidad Javeriana, y yo creo que esto fue nuestro proyecto más largo y más importante, y la Freie Universität de Berlín. Los directores fueron Carlos Rincón por el Central Institute Latinoamérica y Carmen Millán de Benavides por el Instituto Pensar. Mi rol fue el de coeditora del programa editorial y coordinadora de reuniones y eventos. Y bueno, además de toda esta actividad que me encantaba, yo aprendí a hacer libros, ¿no? Que fueron estos 4 volúmenes que hicimos con Rincón. Estos 4 volúmenes aprendimos a hacer desde el diseño de la portada hasta, bueno, todo, y todo lo revisábamos, ¿no? Toca cortarse. Y toca, ¿cómo? Toca cortar porque nos sacaron Y ya. una paleta. Bueno, de Esa todas paleta maneras, es muy emocionada de estar aquí. Para mí, Carlos Rincón fue un amigo, Gerda y Valeria también fueron amigas, pasamos muchos ratos juntos y aprendí muchísimo, y me va a hacer mucha falta. Yo diría que Carlos Rincón era el único autor que me traía champaña cada vez que salía un libro. Entonces, cuidado, Luciano. Lo mejor de Carlos, hablando de editarlo, era cuando sonreía. Cuando sonreía, lo que seguía después era demoledor. Era asustado, porque venía una clase que no terminaba. Y tenemos tiempo de oír acá y allá, o nos van a echar. Es que nos ofrecieron 1:30 y después nos avisaron que era 1. Es que con ellas nos cambió la ley. Sí. Cárdenas,
mío es supremamente breve. Mi encuentro con Carlos fue casual en un seminario de filosofía internacional en Medellín. Yo había leído recientemente un artículo de él sobre la María, que era uno de sus temas favoritos para tratar de criticarla y analizarla. Y me lo encontré allí de sopetón y le dije, ¿usted es el profesor Rincón? Y dijo, sí. Y dije, me acabo de leer este artículo y no entendí nada. Entonces, con ese estilo tan personal, de imposible, y si era facilísimo. Y ahí ya nos hicimos amigos por mucho tiempo. Bueno, esto es una dictadura terrible. Juan, diga dos cositas. Digo dos cosas. Usted que es de la rebeldía total. Rápidamente. A ver, caray. Soy el infiltrado, voy a hablar muy rápido y voy a recoger muy brevemente el guante que lanzó la doctora Constanza Toquica sobre este momento y lo que significa que estos libros salgan ahora y que estemos aquí todos reunidos hablando de Carlos Rincón y específicamente de su trabajo más, su trabajo postero, que fue la edición de la obra crítica de Hernando Valencia Gelker, compañero suyo por supuesto en las páginas de la revista Eco, donde mi generación de escritores, nuestra generación de escritores, digamos, volvió a recuperar el interés por la crítica. Sé que hablo por mí y por muchos de mis compañeros de generación, es decir, nosotros quizás nos antecedió una generación que perdió el interés por cierta formas de la discursividad, por cierto placer por la crítica, pero nosotros no, nosotros la recuperamos, y gracias a lo que fuimos encontrando en librerías de viejo, en las páginas de la revista Eco, nos fuimos encontrando no solamente con Hernando Valencia, sino también con el propio Carlos Rincón. Y cierro brevemente, insisto, para recoger el guante de la profesora Constanza, recordando esa cita muy bella de Walter Benjamin, que creo que se aplica muy bien a la labor crítica y a la labor editorial que ha hecho Carlos Rincón con el trabajo de Hernando Valencia, y es esa cita de Walter Benjamin que dice que articular históricamente el pasado no significa reconstruirlo tal cual es, sino atrapar una imagen del mismo tal como aparece en un instante de peligro. Y eso es todo. Gracias.